cierto?, anteriormente que el sonido es una forma de manifestación de una onda y hoy día vamos a estar refiriéndonos principalmente al sonido, a sus principales características de las ondas sonoras y cómo se va a estar comportando en su interacción con los distintos medios, con la materia, ¿no es cierto?, qué propiedades se van a estar manifestando, como la reflexión, la refracción. También en la próxima clase, o sea, mañana yo creo, vamos a estar viendo también el efecto Doppler, el cual, ¿no es cierto?, se produce con las sirenas, con las alarmas. También vamos a estar hablando sobre el fenómeno, ¿no es cierto?, de la audición, que nos sirve, ¿no es cierto?, para cómo nosotros vamos a estar escuchando a través de nuestros oídos. ¿Te parece que está grabando? Al tiro lo veo. Sí. Entonces, van a haber varias cositas interesantes, ¿no es cierto? Vamos a estar relacionándolo también con la música, ¿no es cierto? Como la misma actividad complementaria. Lo ideal también es tratar de tomar algunas enfermedades que se pueden estar produciendo por quizá un efecto muy fuerte de algún sonido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo con respecto a el sonido y la audición. Entonces, vamos a partir señalando, ¿no es cierto?, que el sonido es muy conocido, ¿no es cierto?, por nosotros, es muy común, estamos rodeados de sonidos. A veces, ¿no es cierto?, si queremos escuchar silencio, en la noche a veces es más fácil, pero en el día hay mucho ruido, los autos que pasan, ¿no es cierto?, el canto de las aves. En la naturaleza tampoco hay mucho, no es que hay bajo sonido tampoco. También se escucha el sonido de la naturaleza. También cualquier música, ¿no es cierto?, van a servir para que esta sensación, esta alteración en el medio sea percibido por nuestro órgano del oído y pueda ser también interpretado. El sonido es una onda que se propaga por un medio. Ya habíamos hablado la clase pasada que hay ondas que se propagan por un medio mecánico, un medio físico, y hay ondas que se propagan, que son las mecánicas, y hay ondas que se propagan en el vacío, como son las ondas electromagnéticas. Ya que de esa vamos a estar hablando la próxima clase cuando nos referamos a la luz. Entonces tenemos que esta onda, ¿no es cierto?, como es mecánica, se necesita un medio físico, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Por qué necesitan un medio físico? Porque van a necesitar que estas partículas, que son el medio físico, vibren, puedan vibrar. Y a través de esa vibración van a estar produciendo esta onda y van a estar manifestando, ¿no es cierto?, este sonido. Y van a tener esta capacidad de vibrar, se va a denominar un medio elástico, porque va a poder, ¿no es cierto?, vibrar, moverse levemente. Además, el sonido es una onda longitudinal, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va en el mismo sentido de la onda, y viajera, que va en un solo sentido. A veces se puede reflejar, pero va a estar dependiendo del medio que se rebote. Claro. Patricia dice si pueden hoy día desarrollar la actividad complementaria. La pueden hacer después, chiquillos, ¿ya? Después de clase incluso. Todo sonido va a ser producido por algún objeto o material que esté vibrando, ya que necesite, ¿no es cierto?, esta vibración. Nosotros, nuestra misma garganta, ¿no es cierto?, va a estar produciendo una vibración para producir este sonido. Y también, ¿no es cierto?, si golpeamos un objeto, el sonido se va a producir, ¿no es cierto?, por el golpe y por la vibración que se va a transmitir. Acá, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo de este sonido generado, o sea, de un instrumento que genera un sonido como el diapasón. ¿Alguien conoce este instrumento? ¿O ha escuchado algo sobre este instrumento, no es cierto?, que no es tan conocido?
porque podríamos haber colocado una guitarra, ¿cierto? ¿Cómo funcionará este instrumento? Se parece más a uno que se golpea, ¿no es cierto? Pero este se señala que a través de el aire que pasa por el interior se va a transmitir esta vibración, ¿no es cierto? El aire va a producir una vibración, ya sea por la compresión de aire que va a estar chocando con las paredes del diapasón y va a provocar una vibración también ahí en la onda que se genera. Esto, por ejemplo, yo lo he visto en mayor escala en el tranque Coyahue que está presente en el Valle del Elqui, antes del Valle del Elqui. Vamos a colocar una imagen, el otro día no me apareció, pero ahora, digamos, fe. Coyahue, no, no era Coyahue. No, ¿Cómo se llama? Puclaro. Tranque Puclaro, diapasón. ahorita que el profe Chiquillo busca la foto, la actividad complementaria, si quieren, la puede relacionar con alguno de los conceptos que veamos hoy día, ¿ya? Pero es más de cómo ustedes perciben el sonido. Ya, si quieren meter también entre medio contenido que vemos hoy día, lo pueden hacer. Arpa eólica, le puse. A ver. No sale como el tranquilo. Como similar el ejemplo con la función. ¿Se puede ver? ¿No? Entonces, esta gran arpa es una arpa, pero muy parecido la función, ¿no es cierto? Porque a través del sonido que va a estar recibiendo, o sea, el aire que va a estar recibiendo este instrumento, se va a producir sonidos. ¿Ya? Ayer no, a ver, pero no sé si compartí sonido. A ver. No, así que no. ¿Este chiquillo el video? Pero, ¿la última opción parece? Bajo. La última opción era que se pone el sonido. No, parece. Vamos a viajar entonces al embalse Puclaro. Lentamente. Vamos a imaginar que ahora está en su máxima capacidad. ¿Escucha, chiquillo? No se distingue el sonido tanto, pero era como... No se escucha eso.
Es como... Y ahí varía del viento. Y como pueden ver, ¿no es cierto? Ahí corría mucho viento, por eso se intentaba aprovechar. No sé, los chicos casi por lo menos no lo escucharon. No sé si escuchan. No, No tenía mascarilla, levantémoslo. ¿Está proyectando eso? Sí. Ya. Entonces, eso también ocurre en un diapasón. El viento, ¿no es cierto?, se ve un poquito comprimido en esta parte, y sobre todo si es que se transmite mucho viento y se puede estar generando un sonido, ¿no es cierto? En esta parte tenemos ahora la explicación sobre algunos sonidos que pueden ser percibidos por nosotros y otros que no van a ser percibidos por nosotros. Y esto van a servir para poder clasificar a los sonidos en este espectro sonoro. Vamos a tener los infrasonidos, que van a ser las ondas que van a estar por debajo del espectro que nosotros podemos percibir, por eso se denominan infrasonidos. Después vamos a tener el rango audible, el cual, ¿no es cierto?, van a ser todos los sonidos que van a percibir fácilmente, ¿no es cierto?, nuestro oído. Y vamos a tener posteriormente los ultrasonidos, que van a ser los sonidos que están por sobre nuestro rango audible. Que también van a ser algunos sonidos que van a emitir algunas especies, que vamos a estar viendo también a continuación. Entonces, acá, ¿no es cierto?, hay una acotación que no alcanzamos a colocar en su material, pero acá tienen que añadirlo, y acá también aparecía, ¿no es cierto?, que es el rango audible. El rango audible son los sonidos que son percibidos por el ser humano y va entre las frecuencias de 20 Hz y 20.000 Hz. Ya todos los sonidos que vayan entre esas frecuencias, nuestros oídos los pueden percibir. Los infrasonidos son los sonidos, ¿no es cierto?, cuya frecuencia es inferior a la percibida por el oído humano. Por lo tanto, su frecuencia va entre 0 y 20 Hz, bajo este 20. Un perro, ¿no es cierto?, ladrando, son audibles. Aparatos electroacústicos que necesitan un amplificador van a ser sonidos infrasonidos. La guitarra eléctrica puede ser un bajo que necesita también amplificador. Y por último tenemos ultrasonidos, son aquellas ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de audición humana, o sea, sobre los 20.000 Hz o sobre los 20 kHz aproximadamente. Y, por ejemplo, hay algunas especies como lo son los murciélagos, algunas ballenas que producen algunos sonidos y a través, ¿no es cierto?, de el reflejo de este sonido pueden percibir la ubicación de el ambiente, ¿no es cierto?, para no chocar, sobre todo los murciélagos que andan en la noche. Necesitan algún otro medio para poder localizarse, moverse, ¿no es cierto? También las ondas, ¿no es cierto?, van a estar necesitando un medio elástico, un medio mecánico para poder propagarse, y a través de eso, ¿no es cierto?, van a poder manifestar frecuencias audibles. Las ondas sonoras en la atmósfera se originan siempre por el movimiento vibratorio de algún cuerpo en contacto, puede ser también con el aire. Acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo se puede estar transmitiendo el sonido, ¿no es cierto?, que se va a producir acá en este violonchelo, ¿no es cierto?, ¿qué puede ser esto? ¿Un violín grande? Violonchelo se llama. El cual, ¿no es cierto?, va a recibir el micrófono. El micrófono acá va a tener un aparato, ¿no es cierto?, el cual va a estar transmitiendo también estas notas musicales a través del cable, el cual va a llevar señales eléctricas hacia un amplificador que va a estar aumentando estas señales. Posteriormente un parlante
va a transmitirlas a un vibrador, un cono, el cual interpreta estas señales eléctricas y puede producir, ¿no es cierto?, de nuevo el sonido, amplificando, ¿no es cierto?, esto en un recital, en una fiesta, etc. A propósito, se abre el látigo. A propósito, fase 4, las fiestas. Entonces, las características a continuación que vamos a estar viendo nos van a permitir diferenciar en una orquesta, ¿no es cierto?, en una pista de música, en una canción que diga, ¿qué más puede ser? En un recital, ¿no es cierto? En una orquesta, un recital, en una banda también, ir distinguiendo, diferenciando algunos de los instrumentos musicales, ¿ya? Principalmente las características como el volumen, la intensidad, el tono, tono o altura y el timbre nos van a poder servir para poder identificar a través, ¿no es cierto?, del sonido que producen estos diferentes instrumentos, ¿no es cierto? Para aquellas personas que son muy secas, ¿no es cierto?, en la música, les es muy fácil identificar los instrumentos musicales que están sonando en una canción, por ejemplo. A menos que sea un reggaetón que son puro computador, ¿no es cierto?, puras pistas. Pero antiguamente, ¿no es cierto?, en el rock, en la cumbia, en la música clásica, en lo mismo ópera, ¿no es cierto?, se trabaja con muchos instrumentos musicales para producir la música. Entonces, primero partimos con la intensidad sonora y se relaciona principalmente al volumen de sonido que se va a estar moviendo. Ya puede ser fuerte esta intensidad o puede ser débil intensidad. En física, esta intensidad tiene relación con la cantidad de energía que se transporta en la onda sonora y se mide en decibeles. Ya esta palabra quizás, ¿no es cierto?, la han escuchado más últimamente, los decibeles, y va a ser, ¿no es cierto?, la cantidad de energía que transporta una onda sonora. O sea, mientras más decibeles tiene, más energía transporta esa onda. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de algunos decibeles altos a decibeles más bajos. Y obviamente, ¿no es cierto?, la exposición a decibeles más altos puede estar provocando algunos problemas a nuestros oídos. Ya vamos a estar hablando también un poquito de eso mientras señalamos acá estos ejemplos. Tenemos intensidades de sonido fuerte, ¿no es cierto?, como lo son las sirenas, las alarmas, que están sobre los 90, entre los 120 decibeles, y también las discotecas, bares, musicales, conciertos, alcanzan hasta los 115 decibeles, ¿ya? Ahí ya estamos, ¿no es cierto?, sobre un rango sobre los 100. Como también, ¿no es cierto?, puede ser un disparo, el despegue de un avión, una explosión de una mina, ¿no es cierto?, de un explosivo. ¿No es cierto? También las discotecas, recordamos, ¿no es cierto?, ayer, el otro día, cuando señalamos también este concepto del tinnitus, ¿no es cierto?, si lo han escuchado, este problema, ¿no es cierto?, de tinnitus es como un pitito en el oído que se mantiene, sobre todo cuando volvemos a la casa después de las discos, veníamos, nos acostábamos y antes de dormir sentíamos un pitito así. Y el cual se genera principalmente por un deterioro que se va produciendo de nuestro oído, y eso se produce por estar expuesto mucho más de 2 horas, o quizás, ¿no es cierto?, 3 horas, 4 horas expuesto a sonidos muy fuertes. El tinnitus también puede ser de forma permanente. Hay personas que viven con el tinnitus de forma
Claro, ahí ya tuvieron una alteración fija, ¿no es cierto? Por alguna explosión que sintieron y les deterioró el oído. También sonido muy fuerte puede ser que se explote el tímpano. Lo que tú señalabas De Luis del Miguel. cantante. Sí. De Luis De hecho, Miguel. Luis Miguel lo que era en la serie, muestra en la serie que el tipo tiene un tinnitus, que ese sonido, ese como pitito en el oído, que es súper molesto, él tiene. Y aún así, ¿no es cierto?, puede desarrollarse... Claro, igual el trajo consigo distintas cosas que no escuchaba, el estado musical, entonces como hay más cosas después. ¿Cuál para interpretar música es más difícil? Sí. ¿Qué onda? De hecho, los audífonos también tienen las decibeles. Ya, entonces también los audífonos, ¿no es cierto?, entre 70 a 100 decibeles. Ya el problema, ¿no es cierto?, de los audífonos es que hay algunos audífonos que van directo a nuestros oídos, y esos son los más peligrosos, y también, ¿no es cierto?, usarlo al máximo volumen. Hay sonidos también muy fuertes que pueden estar afectando a nuestros oídos, entonces regular también eso, no utilizarlo al máximo volumen para cuidar nuestros oídos. Y se pueden dar cuenta que les va afectando. Yo me doy cuenta que me va afectando, ¿no es cierto? Me acuerdo que al principio que escuchábamos música con audífonos, volumen 20 de 30. Ahora vamos en el 20, 30, en el 25, ¿no es cierto? No sé, cada vez más volumen tenemos que ir utilizando. Claro, los más redondos ahora es más común utilizarlo, ¿no es cierto? Pero antiguamente eran más comunes estos de oreja y estos son los que pueden estar produciendo más daño. También, ¿no es cierto? Una carretera va a estar produciendo mucho ruido, ya incluso, ¿no es cierto?, uno se aleja en las montañas y el sonido igual se siente, el de la carretera, así que se genera también mucho ruido. A la aspiradora también sobre 70 decibeles, uno enciende la aspiradora y suena bastante fuerte. Y una aula de clase, antiguamente también cuando teníamos muchos alumnos. Teníamos 40 alumnos en la sala, todos viendo bullas. Claro, todos conversando, 80 decibeles podían haber, ¿no es cierto? Uno se puede dar cuenta, a veces uno va al patio de comidas, se escucha mucha bulla, toda la gente conversando en algún lugar. Y cuando una palabra susurrada puede ser, ¿no es cierto?, 30 decibeles. En un estudio de grabación hay pocos decibeles, ¿no es cierto?, para que no se escuche tanto rebote, principalmente. Umbral de percepción sería el 0. ¿Ya? ¿Hasta dónde sería sin riesgo, ¿no es cierto?, hasta los 80 decibeles. Pero esto en un prolongado bajo, o sea, en un tiempo bajo, ya sobre un tiempo, mucho tiempo escuchando 80 decibeles igual les va a estar afectando, ¿ya? Sí. Hay gente por ejemplo, las personas con autismo no pueden percibir sonido muy fuerte porque le molesta demasiado. Le afecta más. Sí. El gráfico de una onda sonora, ¿no es cierto?, intensa, tiene una mayor amplitud que una onda sonora menos intensa. Principalmente la intensidad de la onda sonora va a estar variando la amplitud. ¿Ya? Como estamos viendo, la cantidad de energía de la onda va a estar haciendo variar la amplitud de la onda. ¿Se acuerdan cuál era el término de amplitud? La distancia entre el foco y el mayor monte, ¿no es cierto?, o el mayor valle que se produce en la onda. Y como pueden ver, cuando sea un sonido más débil, esta amplitud va a ser menor. Por lo tanto, eso va a estar produciendo mayores decibeles, una mayor amplitud en la onda, menores decibeles, una menor también amplitud en la onda. Por otra parte, este también concepto nos va a servir para identificar algunos sonidos. Es el tono o la altura. ¿Ya? Este parámetro depende principalmente de la frecuencia. Como el anterior depende de la amplitud, este depende de la frecuencia.
O sea, qué tantas ondas se producen o si son más lentas estas ondas. Entonces, cuando tengamos muchas ondas, vibraciones rápidas, vamos a tener sonidos más agudos, como el que puede estar produciendo, ¿no es cierto?, un violín. Por otra parte, cuando tengamos vibraciones lentas, vamos a estar teniendo un sonido grave, como el que puede estar produciendo este trombón. Y tenemos que se pueden estar produciendo dos sonidos de igual intensidad, pero de distinto tono, y eso va a estar determinando que esos sean graves o agudos. Y eso puede estar determinando, ¿no es cierto?, el instrumento. Con el timbre se puede estar determinando el instrumento. Es una característica del sonido, el timbre, que permite diferenciar entre dos sonidos de igual tono e intensidad, pero que son emitidos por fuentes sonoras diferentes, o sea, por distintos instrumentos musicales. Si tenemos dos instrumentos musicales y estos emiten una onda de la misma frecuencia e intensidad, vamos a poder distinguir una variación entre los sonidos de ambos instrumentos, ¿ya? Aunque estén con la misma frecuencia y estén con la misma intensidad, al ser distintos instrumentos, ¿no es cierto?, se sienten diferentes. Y eso es por el timbre. Esto explica, ¿no es cierto?, porque van a tener una diferente forma o perfil para generar una onda. Ya van a generar ondas diferentes, como podemos ver en estas imágenes. Van a generar una onda distinta. Y eso va a estar generando intensidad de armónicos distintos que van a estar generando estos sonidos, como son el diapasón, aquí una flauta y también un violín. En general, los sonidos que escuchamos están compuestos por varias ondas sonoras mezcladas, una cuya frecuencia es la fundamental, más otras frecuencias que corresponden a distintos sonidos armónicos que se van a ir generando. Y nosotros percibimos esta mezcla de ondas como una sola, que es el sonido que percibimos. Por ejemplo, si un violín y una guitarra tocan una nota, que puede ser la nota La, a la misma frecuencia fundamental, ¿no es cierto?, con la misma intensidad, ¿no es cierto?, va a producir distintos sonidos, como se muestra también en la imagen. Eso va a tener que ver porque van a estar generando cada una distintas ondas. Y estas se van a estar mezclando con la frecuencia fundamental y van a generar el timbre característico de la guitarra y del violín. Así, el timbre depende de las características físicas del cuerpo que va a estar emitiendo el sonido, ¿no es cierto? Acá se va a estar generando una onda de sonido que se va a expandir acá también en esta caja, emitiendo sonidos diferentes. Acá el violín, ¿no es cierto?, se maneja más por estas cuerdas que se vibran, ¿no es cierto?, y producen otros sonidos, y también con esa cosita que se tocan. Y eso va a estar generando distintos armónicos que son señalados acá. Ya. Entonces, terminamos con esa parte referida, ¿no es cierto?, a cómo se va a comportar las características del sonido y nos van a servir para poder identificar algunas variaciones que tienen, ¿no es cierto?, principalmente en la música, cómo identificar algunos instrumentos. Ahora vamos a estar hablando cómo se transmite el sonido y también algunos de los fenómenos que puede estar generando, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que el sonido necesita principalmente un medio material para transmitirse y podemos decir que en el aire existe un medio material, obvio, ¿no es cierto? En el aire hay átomos que nosotros mismos respiramos y hay átomos que no nos sirven para respirar y hay átomos que nosotros desechamos.
La velocidad con la que se propaga una onda depende únicamente de las características del medio. O sea, depende si el medio es gaseoso, líquido, sólido, qué tanta cantidad de átomos tiene, qué tan elástico tiene, no sé, qué tan elástico es para transmitir estas vibraciones. El sonido requiere de un medio material para su propagación y depende de la densidad, elasticidad, temperatura del medio por el que se desplace. ¿Ya? La temperatura también va a hacer que varíe el sonido, principalmente porque en una mayor temperatura los átomos van a tener una mayor energía y se pueden estar moviendo con una mayor rapidez. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que en el agua la rapidez del sonido es de 1402 metros por segundo, en el aire es de 331 metros por segundo, en el hierro, un metal, 5190 metros por segundo, en el granito también 5400 metros por segundo, y en la madera 3900 metros por segundo. O sea, mientras más sólido es el material, más velocidad adquiere el sonido. Y mientras más espacio vacío quizás tiene, puede estar teniendo una menor velocidad, 331 metros por segundo en el aire. Importante este dato, chiquillos, para poder usarlo en la pregunta esencial, ¿ya? Que vamos a estar hablando más adelante. Ya. Entonces, luego, ¿no es cierto?, de conocer que este sonido va a interactuar con el aire, el agua, ¿no es cierto?, con la materia, vamos a estar señalando algunas de las propiedades, de las características de propagación del sonido con la materia. Así, las ondas sonoras pueden ser reflejadas, absorbidas o refractadas. Primero vamos a estar hablando de la reflexión del sonido, en donde, ¿no es cierto?, vamos a tener que el sonido va a estar rebotando, también se puede señalar, ¿no es cierto?, cuando una onda va a chocar, incidir en una superficie y se va a estar devolviendo una parte de esta onda al medio. Y este reflejo, ¿no es cierto?, puede estar generando un cambio de dirección, el cual puede estar, ¿no es cierto?, generando, o sea, puede estarse produciendo por el ángulo de incidencia, ¿no es cierto?, si se rebota así, depende de cómo rebota, ¿no es cierto? La reflexión del sonido puede estar generando algunos fenómenos, ¿no es cierto?, que conocemos como es el fenómeno del eco, el cual se produce cuando una onda sonora se refleja y regresa hacia su emisor. ¿Ya? Esto puede ser muy útil si se aplica muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, yo voy a una montaña que está más allá y puedo estar gritando. Apenas grite, puedo tomar el tiempo y puedo escuchar de vuelta, ¿no es cierto?, el sonido de vuelta del eco. Por ejemplo, yo puedo gritar eco y se me escucha después. ¿Allá me pueden ayudar? Eco. Ahí paró el tiempo, pasaron 3 segundos. Entonces yo tengo la velocidad del sonido, 330 metros por segundo, y tengo el tiempo de vuelta, ¿no es cierto?, que se demoró en volver el sonido. ¿De qué forma era la altura en ese caso? Porque son lugares mucho más altos. Claro, es que uno va a sacar como la distancia entre la montaña, más que nada, como la estructura que te va a rebotar. Aquí, por ejemplo, vamos a sacar la distancia entre el sonido que se va a producir y después el rebote. Entonces, vamos a tener que interpretar, ¿no es cierto?, que el sonido viaja a tanta velocidad, después se devuelve, y entre todo eso pasan tanto tiempo. Y ahí se puede calcular la distancia a la cual se encuentra la montaña. ¿Ya? Pero también hay que considerar quizás, ¿no es cierto?, la mitad del tiempo.
para considerar la distancia a la montaña. ¿Por qué la mitad del tiempo? Porque acá vamos a estar considerando el tiempo de ida y de vuelta. Pero si queremos calcular la distancia a la montaña, solamente hay que considerar el tiempo de ida. O sea, sería la mitad del que escucharíamos. Ojo ahí. Ayer me acuerdo que fui de trekking así, intenté hacer el eco, pero tenía una montaña muy cerca. Entonces apenas terminaba de gritar, ya se escuchaba así muy despacio, se escuchaba mi voz después. Era muy rápido. Tenemos un video del profe gritando. Me acordé de esta pregunta esencial. Ya, chiquillos, pregunta esencial: tienen que subir una montaña y gritar eco. Ir a calcular. Y calcular solo la campana, ¿cuánto se demora? De abajo. No, en todo caso, la pregunta esencial, chiquillos, le vamos a adelantar igual, porque se refiere a esta parte y está referido, ¿no es cierto?, a que tienen que ir al cerro. Solo la campana, chiquillos. No, se refiere a que tienen que realizar este ejercicio y en el cual un montañista también realiza este ejercicio de probar su eco y calcular a qué distancia está la montaña, ¿ya? Y se da cuenta que en 2 segundos el sonido es reflejado, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en la letra B nos preguntan a qué distancia se encuentra la montaña. Y ahí tienen que recordar, ¿no es cierto?, que el cálculo de la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo. ¿Eso sería una división? ¿O división? Esto es una división. Velocidad igual a distancia partido tiempo. Entonces tenemos la velocidad del aire, 331 metros por segundo, y tenemos el tiempo, 2 segundos, pero este es el tiempo de ida y vuelta. Y ahora lo estaba pensando, ¿no es cierto? Si queremos solamente la distancia de ida, sería el tiempo de la mitad del tiempo. O sea, sería 1, ¿no? Hoy día lo pensamos bien. El otro día no lo habíamos pensado también así en 1 segundo. Que podría verse. Entonces tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, por lo tanto ahí podríamos calcular la distancia. El tiempo, ¿no es cierto?, va a pasar multiplicando a la velocidad y vamos a poder calcular la distancia. También está relacionado, ¿no es cierto?, tienen que señalar por qué se produce este fenómeno físico. ¿Ya? El fenómeno físico del eco, ¿por qué se produce? Acá mismo, ¿no es cierto?, lo explica. Tenemos que el eco se produce cuando una onda sonora se va a estar reflejando en una superficie y regresa al emisor. ¿Y qué características tienen que cumplirse? Que no deben haber objetos que estén absorbiendo el sonido, que solamente lo estén reflejando. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en una montaña, si usted está en la montaña y está rodeado de árboles, aún no se va a escuchar el eco. Tiene que estar ya más en una cima, en una lomita, y enfrentarse ahí como a la muralla de la montaña, ¿no es cierto? Ahí se va a escuchar el eco. Pero si se encuentra con muchos árboles a su alrededor, este se va a ver absorbido, por lo tanto no se va a producir este eco. Este eco también puede estar generando la reverberación. ¿Ya? La reverberación era como cuando se generan muchos ecos sucesivos, y esto, por ejemplo, ocurría en una iglesia antigua, en donde, por ejemplo, incluso Coco Legrand hacía humor de esto, en donde hablaba como un cura, ¿no es cierto?, en el Festival de Viña, hace como 30 años, como en el año 2000, empezaba a hablar como cura, ¿no es cierto?, y se repetía muchas veces su... Bueno, los que van a misa van a saber cómo su concepto, o sea, como... Hola, 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 hola. No, pero le salía bien. Hola, hola. Que rebota muchas veces, Leo. Pero también son muy altos también los que eran estos lugares. Claro, ¿no es cierto? Gracias a que eran muy altos, estos lugares muy amplios, se podía escuchar el eco cuando rebotaba, con más tiempo.
y por lo tanto, ¿no es cierto?, donde no había muchos peces que absorbieran esto, dificultaban también que se pudiera entender nítidamente el mensaje. También la absorción del sonido es la que se produce cuando parte de la energía va a ser atrapada en la superficie donde está incidiendo. Principalmente algunas superficies porosas van a poder atrapar estas ondas en su interior, ¿ya?, su energía. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, pueden ser algunos artículos porosos, como los que tenemos a continuación, algunas cortinas gruesas, el vidrio no tiene tanta absorción. Las paredes de ladrillo, esto sí, ¿no es cierto?, no tiene mucha absorción, 0,01. La madera tampoco no tiene mucha absorción. Alfombra gruesa sobre concreto. Esa podría tener un poquito más, pero sobre concreto no tanto, ¿no es cierto? Los materiales que presentan mayor índice de absorción del sonido van a ser aquellos que poseen una baja densidad, son más blandos, como las alfombras, sofás, plumones, cojines, ya son materiales blandos, y estos van a estar absorbiendo el sonido. El coeficiente de absorción indica el porcentaje de energía absorbido con respecto a la intensidad original de la onda incidente. Acá, chiquillos, tenemos un cuadro importante también para la pregunta esencial. ¿Cuál es el líquido que se ocupa para la pregunta esencial? Este. ¿Ah? Es de los gases, ¿cierto? Que me acuerdo que estamos viendo. Me parece que la pregunta C, creo que se ocupa su... Sí. Eso mismo vamos a explicar que nos queda poco tiempo. La letra C, chiquillos, dice: ¿qué pasa si este mismo grito es emitido en un día caluroso? ¿Demorará más o menos tiempo en escucharse el sonido reflejado? Más tiempo, dicen por acá. Se la juegan aquí por el más tiempo. Eso va a depender, chiquillos, de la velocidad con la que va a estar viajando la onda en el aire, ya la cual va a estar variando según la temperatura. Como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, el aire a 0 grados Celsius, la rapidez de propagación del sonido va a ser de 331 metros por segundo, que es la que hablamos recién. Pero en un día caluroso, ¿no es cierto?, sobre 20 grados, esta velocidad va a estar aumentando a 343 metros por segundo. Entonces, si la velocidad es mayor, también en 100 grados Celsius, en 386 metros por segundo, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a estar viajando más rápido o más lento. Eso es lo que le está preguntando en esa pregunta, ¿ya? La letra C. Y con eso deberían ya poder hacer la pregunta esencial. Ya lo que vamos a estar dejando ya para la próxima clase son estas cosas de acá referidos a la refracción del sonido, que esta sí la vamos a ver. Antes de que nos vamos, sí, vamos a ver esta. Que es esta capacidad, ¿no es cierto?, que va a tener el sonido de estar variando, ¿no es cierto?, cuando una onda sonora esté pasando de un medio a otro. Ya principalmente esta se puede estar más indicando acá en el aire cuando se está generando, ¿no es cierto?, este cambio en la temperatura, en donde cuando haya una mayor temperatura va a haber una mayor densidad en el ambiente, por lo tanto el sonido va a tender a ir hacia arriba, porque está muy denso el aire con una mayor temperatura. Por otro lado, en un día frío es mejor que se realicen, ¿no es cierto?, estos conciertos, porque el sonido va a tender a mantenerse acá, ¿ya? Y eso es porque hay una menor densidad en el aire.
Entonces, me volví por un momento esta parte. Entonces, vamos más rápido, más lento, diferente. ¿Hacemos? Eso es lo que tiene que responder usted. Si va más rápido el sonido, ¿se demora más o menos? Eso es lo que tiene que responder. Y por último tenemos el fenómeno de la difracción, en donde, ¿no es cierto?, por ejemplo, vamos a tener que el sonido puede estar siendo emitido en la sala de al lado, y igual lo vamos a estar percibiendo, ¿no es cierto?, acá, por alguna endija, o quizás por esta ventana, o por esa ventana, ¿no es cierto?, se escucha ya la sierra también. Y eso es porque el sonido va a estar siendo generado después, posteriormente, en esos focos que permiten percibir ese sonido. Entonces, así, por este fenómeno, ¿no es cierto?, se va a producir la difracción. Vamos a dejar pendientes para la clase próxima estas preguntitas. Ya la idea es que la trabajen ustedes para complementar lo que vimos hoy día, ¿no es cierto? Dice, explique por qué en una casa vacía se forma eco. ¿Cómo lo podemos eliminar? Referido, ¿no es cierto?, al concepto del eco. Le va a servir, ¿no es cierto?, para la pregunta esencial, responderlo bien eso. ¿Cómo explicarían que el sonido, al atravesar una pequeña abertura, pueda ser oído por personas en ubicaciones distintas? Lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias, número 3, tiene para la salud de las personas la exposición prolongada al ruido? Ya esto lo hablamos, más que nada, no aparece mucho aquí en el contenido, pero así lo hablamos, ¿no es cierto? Pueden buscar información también en internet sobre consecuencias que nos puede estar generando para nuestra audición. Eso, chiquillos, les dejo aquí la pregunta esencial, la cual ya va a ser subida también, y alguna consulta, chiquillos, alguna pregunta en este momento. En la cena no se hace ningún cálculo. ¿Por qué la ropa se llama papá? En la cena no se hace ningún cálculo. En la C no se hace el cálculo, solamente hay que decir si es que se demora más o menos tiempo y por qué. Ya. Hay que relacionarlo ahí con la velocidad. Solamente, chiquillos, en la B hacen un cálculo ahí, ¿ya? Porque tanto la A y la C lo pueden responder con el mismo material. El mismo material. ¿Ya? No está difícil la pregunta esencial, ya la pueden comenzar a trabajar, ¿no es cierto? Porque la mañana es la clase última y después se nos acaba la semana. Así que... ¿Cómo era la B? ¿Otra vez? La B de nuevo dice calcular a qué distancia se encuentra la montaña, ¿no es cierto?, del montañista. Si el montañista, ¿no es cierto?, grita frente a esta montaña y 2 segundos después escucha el sonido reflejado. Entonces tenemos la velocidad, que sería, ¿no es cierto?, acá está anotada ya, 331 metros por segundo, considerando 0 grados Celsius le colocamos. Y el tiempo, ¿no es cierto?, 2 segundos, pero es el tiempo de ida y vuelta. Entonces ahí calculamos la distancia. Eso, chiquillos, tocaron ya. Lo dejamos para mañana. Cualquier consulta, nos vemos mañana.